Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y fueron gozo para mi corazón. Jeremías. Bienvenidos, hermanos, una vez más. Qué bueno que estemos en contacto de nuevo con la palabra. Bienvenidos y un abrazo desde la distancia a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Llegamos a ustedes gracias a Twitter, Facebook Live, Instagram, nuestro correo electrónico mediosmaranata@gmail.com y nuestro canal de YouTube. De manera que bienvenidos una vez más, agradeciendo de antemano a todas aquellas personas que están en contacto con nosotros cada semana. Hoy llegamos a la sexta lección de discipulado. Y el título que tenemos para hoy es Permaneciendo en Cristo, no vuelvo atrás. Qué bueno. Pero vamos a la palabra, directamente a la palabra del Señor, donde tenemos una cita bíblica en la cual vamos a trabajar. Y es Marcos 4:41. Y dice así: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a repetirlo. Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permaneciendo en Cristo. Si queremos permanecer en Cristo, debemos conocer a Cristo. Y es la primera pregunta que vamos a hacer en esta clase de hoy. ¿Quién es Cristo? Vamos a conocer a Cristo porque si le amamos, debemos conocerlo. Si amamos a Cristo, tenemos que conocerlo, estar en Él. Cristo no es un concepto. Cristo no es un estudio. Cristo no es una doctrina. Cristo es una revelación. Cristo es un encuentro, una experiencia viva con Él para conocerlo, ¿verdad? Entonces, si somos cristianos, debemos de conocer a Cristo primero. Y si vamos a ver un poco a su madre, María, ¿le conocía? Sí, ¿verdad? Le conocía porque era su hijo. Lo tuvo 9 meses en el vientre, lo crió y le conocía a él. Aquella vez que apareció el ángel y le dice que va a tener un hijo, donde ella dice que no conoce a hombre, pero que el Espíritu Santo venía a ella y iba a tener un hijo llamado Emanuel. Vamos a una cita bíblica y está en Juan 2. Juan 2, del 1 al 8, y dice así de esta manera: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y lo llevaron. Estamos viendo aquí cómo la madre dice estas palabras: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere, porque él conocía a su hijo.
ella sabía que Él iba a hacer el milagro. Sabía que Él es el dueño del universo y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y hace entonces aquel milagro, aquel gran primer milagro en las bodas de Caná. Su madre, y dice la palabra: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo dijere. Entonces Jesús, debemos como cristianos hacer lo que Él dijere. Si queremos conocer a Cristo, debemos entonces estar allí en Él, en su mandato, hacer su mandato, cumplir su mandamiento, para que como cristianos tengamos esa gran posibilidad de estar en Él y conocerlo a Él. Ahora la gran pregunta: ¿quién es Jesús? No es un concepto, no es una información. Si usted es cristiano y no conoce a Jesús, déjeme decirle que siento mucha pena. Tenemos que tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús. No es estudiarlo, no es un libro, no es un concepto, es una vivencia, un encuentro, una experiencia con Jesús. Queridos hermanos, en la palabra tenemos, si vamos a la Biblia y preguntamos ¿quién es Jesús?, la Biblia nos va a responder de la siguiente manera: estas son las palabras que os hablé, y lo tenemos en Lucas 24:44, y dice así: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, a los profetas y en los salmos. Si vamos entonces a la Biblia a buscar quién es Jesús, a indagar quién es Jesús, tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Pero entonces tendríamos que ir a muchos libros del Antiguo Testamento. Pero vamos al Nuevo Testamento para investigar quién es Jesús. Hay un libro en el Nuevo Testamento, un evangelio muy corto, que es el Evangelio de Marcos. Ese Evangelio de Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Muy corto. Ahora podríamos preguntar, ¿por qué Marcos está en los libros canónicos de la Biblia? Y hablamos también de Pablo, Lucas. Entonces tenemos, Lucas también está en los libros canónicos. Marcos está en los libros canónicos. ¿Por qué? Lucas, por ejemplo, era secretario, era ayudante de Pablo. Por esa razón de Lucas, esa investigación que hacía él en su palabra, que es un libro muy rico en sabiduría, investigación, es aceptado en los libros canónicos por el apego, la información de Pablo. Marcos, ¿por qué está Marcos en los libros canónicos? Está Mateo, está Juan, pero ¿por qué está Marcos también? Por las mismas circunstancias. Marcos era secretario de Pedro. Marcos refleja allí un evangelio exactamente, estaba copiado exactamente de las prédicas, del trabajo que hacía Pedro. Por esa razón, entonces tenemos estos dos evangelios, Marcos y Lucas, en los libros canónicos, porque tienen veracidad de lo que estaban allí ellos narrando, escribiendo. Marcos es un libro muy pequeño. Pensamos que quizás Juan y Mateo y Lucas, antes de hacer su evangelio, ya le echaron una ojeadita a este evangelio, que fue el primero que se escribió. De ahí donde proviene la palabra evangelios. Marcos se compone de dos preguntas. Versículo 1
Pero en capítulo 1 al capítulo 8, 28, estamos hablando y respondiendo el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Del capítulo 8 en adelante, 8:30 en adelante, nos está hablando quiénes son los discípulos. Y les voy a dar una información. En ese de 8 en adelante, quiénes son los discípulos, el Señor es donde en los evangelios, el de Marco, le habla más fuerte a los discípulos. Cómo deben comportarse, cómo deben hacer el trabajo que están haciendo para la obra. Es donde el Señor le habla fuerte a los discípulos. Entonces, en ese libro nos interesa, más que todo, en la primera parte. La primera parte donde tenemos quién es Jesús. Nos da la información. Pero debemos buscar quién es Jesús. Si permanecemos en Cristo y queremos saber, en primer lugar, quién es Jesús, con experiencias personales en la Biblia, de personas que nos pueden decir en la Biblia, nos pueden asegurar de que tuvieron una experiencia con Jesús y conocieron a Jesús. Tenemos Juan el Bautista, conoció a Jesús, le conoció. Dios reconoció a Jesús. Los demonios, el diablo, reconocieron a Jesús. Otras personas también reconocieron a Jesús. De manera que conocer a Jesús es una experiencia, no es un estudio, no es una teología. Conocer a Jesús, tenemos que tener una experiencia. Si somos cristianos y no conocemos a Jesús todavía, no hemos tenido esa experiencia con el Señor, siento pena, pero hay que buscar la experiencia. Hay que buscar en esa intimidad con el Señor cuál es el propósito de nosotros que Él nos ha encomendado. Muchas veces hay personas que se encargan de servir, trabajar en la palabra, pero no tienen el encuentro con Jesús. Estudiar la Biblia, estar en la Biblia permanentemente, es tener un encuentro con Jesús, es escuchar la voz de Jesús. Y mucha gente trata de trabajar, pero no tenemos ese encuentro con el Señor como deberíamos tenerlo, ¿verdad? Entonces, tiene sentido conocer a Jesús, ¿verdad que sí? Ahí vemos el propósito. Ahí vemos lo que en verdad tenemos que hacer. Si usted conoce a Jesús, su vida es una bendición. Si usted conoce a Jesús, su vida es una bendición. Porque usted va a bendecir a las demás personas. Si usted conoce a Jesús, de sus manos van a correr bendiciones a otras personas. Su vida va a cambiar, su mente va a cambiar. Y si usted conoce a Jesús, estamos trabajando ¿para qué? Para la bendición de la vida eterna de cada uno de nosotros. Dice el Señor en Juan 4:14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La samaritana
fue al pozo? Sí. ¿Tuvo un encuentro con Jesús? Sí. ¿Ella fue a qué hora? A las 12, a mediodía fue. Si va en la mañana, hay mucha gente en la poza. Si va en la tarde, hay mucha gente en la poza. Pero el Señor Jesús sabía que iba a tener un encuentro con ella. Le iba a dar de beber agua, pero agua viva. Y cuando le dijo aquello, de cierto, tienes 5 maridos, más el que tienes ahora son 6. Pero el hombre que vino ahora, este hombre vino a llenarla de agua viva. ¿Fue una bendición para ella? Sí. ¿Trajo a los samaritanos a la poza? Sí. A beber de esa fuente de agua viva que da el Señor. Ese es un encuentro que tiene, que debemos tener con Jesús. Un encuentro personal que debemos tener con Jesús. Juan el Bautista, ¿le conoció a Jesús? Sí. ¿Trabajó para esa gran venida del Señor? Vamos a trabajar con el libro de Marcos. Marcos, esto es un gran libro de bendiciones. Marcos, vamos a trabajar y vamos a ver qué relación hubo allí con Juan el Bautista. Juan el Bautista, y vamos Marcos 1 del 6 al 8. Y dice así: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. ¿Conoció Juan el Bautista a Cristo? Sí. ¿Tuvo un encuentro con él? Sí, tuvo un encuentro con él. Eran primos. Quizás le conoció en ese momento. Quizás le conoció y reconoció que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios. Cuando él dice: quiero que él prospere y yo mengüe, porque Juan el Bautista, él estaba preparando esa venida, estaba claro de la venida del Mesías. Entonces estuvo un encuentro con Jesús, Juan el Bautista. Le conoció, le reconoció. Trabajó en el principio por la venida del Señor Jesucristo. Qué bueno es cuando tenemos y conocemos y sabemos lo que es. Ahora, nos hacemos otra pregunta. ¿Dios conocía a su Hijo, a Jesús? Sí. Y vamos a seguir en Marcos 1, del 9 al 11. Seguimos en el mismo, del 9 al 11. Y dice el Señor así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Conoció, reconoció Dios a su Hijo? Sí. Sí lo reconoció. Reconoció que era su Hijo, mi Hijo amado. Entonces nosotros, la pregunta es: ¿nosotros hemos reconocido a Cristo como el Mesías? ¿Hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador? Sí.
Alabado sea Él. Alabado sea Dios. Entonces tenemos que tener un encuentro con Cristo y decimos entonces, permanezco en Cristo, no vuelvo atrás, como dice el lema de la clase de hoy. Si permanecieres o permanezco en Cristo, mas no vuelvo atrás. El no volver atrás significa estar claro en Cristo, en tener un encuentro personal. Cristo está a la puerta de nosotros, está esperando quizás por nosotros que no nos hemos decidido abrir nuestro corazón para que Él entre. No hemos decidido abrir las puertas de nuestro hogar para que Él entre. Así, queridos hermanos, debemos conocer a Cristo. Debemos buscar de Él. En estos momentos tan difíciles de la vida, debemos estar seguros y buscar de Él con un corazón abierto, con una mente abierta, con una mente clara en la palabra del Señor. El que esté en la palabra, está en Cristo. El que esté en la palabra, camina con Cristo. Que seamos enamorados de la palabra. Que meditemos, como dice la palabra, de día y de noche. Y veremos cómo tenemos el contacto divino de la presencia del Señor en nuestras mentes, en nuestras vidas. Van a ser transformadas. Así, mis queridos hermanos, que Cristo, Dios conoció a su Hijo, reconoció a su Hijo. Juan el Bautista reconoció a Cristo, que era el Mesías. Porque Dios nunca nos abandona. Cuando Cristo oraba, se comunicaba con su Padre. Cuando había eventos especiales, grandes eventos, Él oraba desde las 6 de la tarde y estaba amaneciendo y Él estaba orando. Comunicación se llama. Cuando tú oras, es comunicación. ¿Tú quieres tener un hogar feliz? Debe haber comunicación. Hay dos fases de un hogar feliz. Una es comunicación y la segunda es respeto. Si tenemos esas dos condiciones, vamos a ser felices. Comunicación y respeto. Entonces tenemos que tener comunicación con Cristo, con nuestro Señor, para que nuestra vida cambie. Nuestra vida se canalice en una bendición. Y si tenemos una bendición, si somos de bendiciones, seremos de bendición para otros. Porque no podemos quedarnos con las bendiciones. Si Cristo cambió nuestras vidas, si Cristo es bueno, Dios es bueno y ha hecho cosas milagrosas en nuestras vidas, ¿no? Cambios importantes, nosotros debemos de estar en Él. Debemos de buscarle cada día más. De manera que las bendiciones, la bendición que nos da el Señor, debemos compartirla y decirle a las personas la felicidad, lo que tenemos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese cambio. Entonces decimos, como dice la clase del tema, si permanecieras en Cristo, permaneciendo en Cristo y no volver atrás, debemos entonces tener la certeza de que conocemos a Cristo primero, para luego entrar en el tema, cómo permanecer en Él. Entonces ya dijimos cómo le conocemos a Él. En 2 Corintios
5:18 dice: y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Estábamos desconectados totalmente. Ahora viene la reconciliación con Cristo, recibirlo como nuestro suficiente Salvador. Ahora que estamos, ya la venida está cerca del Señor. Tenemos que hacer énfasis en esto. La salvación nuestra, asegurar la salvación. El hombre está pendiente más de otras cosas y no asegura su salvación. El hombre está pendiente de lo económico, de los bienes materiales de este mundo y no ha asegurado su salvación. Debemos de ir y llevar el Evangelio, salir de la comodidad, del confort y predicar. Hay mucha gente que no le importa mucho la salvación y debemos asegurarnos esa salvación cada uno. Y nosotros estamos llamados para buscar a esta persona y hacerle entender de que tienen que permanecer en Cristo. Alabado sea su nombre. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que salir del confort. Tenemos que ir y trabajar. Porque si estamos en Cristo y ya tuvimos un encuentro, una experiencia con Cristo, quiere decir que nosotros tenemos el deber de ir y llevar el Evangelio y decirles a ellos que Cristo cambia vida. Ahora, ¿el diablo conoció a Cristo? Sí, le conoció. Vamos a ir en Marcos 1:23. Seguimos trabajando con este libro de Marcos. Vamos a ir Marcos 1:23 y dice de la siguiente manera: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritus inmundo que dijo voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Le reconoció o no le reconoció? Sí, le reconocieron los demonios. Este era el Santo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y en Marcos 3:11, seguimos con Marcos 3:11, dice de la siguiente manera: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. De manera, tenemos otro encuentro, que reconocieron que era el Hijo de Dios. María reconoció que su hijo era el Hijo de Dios. Juan el Bautista reconoció que era el Mesías, el que venía. Nuestro amado Padre Celestial reconoció que su Hijo, cuando se abrieron aquellos cielos. Ahora tenemos el demonio, el diablo, Satanás, está reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. Y también tenemos otras personas que también reconocieron que eran el Hijo de Dios. Vamos a seguir trabajando con el libro de Marcos y vamos a ir del capítulo 6 del 1 al 6. Capítulo 6, seguimos trabajando con Marcos. Recuerden que Marcos, la primera parte de la respuesta de la pregunta ¿quién es Jesús? Vamos a trabajar del 1 hasta el 8 aproximadamente. Ahí vamos viendo lo que es descifrando en verdad quién es Jesús, pero con estas personas que tuvieron un encuentro con Él. Marcos 6, del 1 al 8. Salió Jesús de allí
y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Sus propios hermanos, su propia familia, sus propios vecinos no le reconocían. Y decían: pero este no es el muchacho, el hijo de José, de María. ¿Y qué hace ahora haciendo milagros? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué es eso? Pero sabían que era el Hijo de Dios. No creían, como dice Juan: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. No sabían, no querían entender que ahí estaba el Hijo de Dios. Tenemos, hermanos, encuentros. Este es otro encuentro de personas que conocieron al Señor por medio de una experiencia. Ahora, yo quiero ir con ustedes a Juan, al libro de Juan. Vamos a ver allí el libro de Juan. Vamos a ver allí cuando el Señor Jesús, vamos a ir a Juan 15. Vamos a ver Juan 15 del 1 al 11. Juan 15 del 1 al 11. Vamos a ver allí cómo debemos permanecer en Cristo. Cómo, si ya conocimos al Señor, si hemos visto una intimidad, una relación, una experiencia con Cristo, ahora también debemos ver ahora cómo debemos permanecer en Cristo. Entonces, Juan 15, del 1 al 11, y dice la palabra de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, y así también yo los he amado, permaneced en mi amor.
Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, entonces estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Querido hermano, tenemos que permanecer pegado a la vid. Tenemos que permanecer en el Señor para que entonces tengamos frutos. Despegado de Cristo, no vamos a hacer fruto, no tenemos fruto. Esta es la manera como debemos permanecer en Cristo. Que no sea la voluntad nuestra, sino la voluntad del Señor. Es lo que quiere decir acá. Que no seamos nosotros el yo personal, sino la voluntad de nuestro Padre. Nosotros como cristianos que hemos tenido un encuentro con Cristo, nuestra voluntad no vale, es la del Señor. Él nos conduce, Él nos lleva y nos guía. Tenemos que entender esto. Tenemos que estar en su voluntad. Ahora decimos también algo. En Marcos, vamos a ir a Marcos 8, tenemos también, y le preguntó también el Señor, le preguntó también a otras personas, a sus discípulos, les preguntó también qué decían. Marcos 8, desde el 27 en adelante. Marcos 8, 27. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que yo soy, que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto a ninguno. Los discípulos también reconocieron al Señor. Nosotros, para permanecer en Cristo, debemos permanecer pegados a la vid. Como dice 15:1 de Marcos, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Permanecer allí y llevaremos frutos, y frutos buenos para el Señor. De manera, ¿quiénes conocieron a Jesús? Su madre, por supuesto, le conoció a Jesús. Es su hijo, le reconoció y le dijo: haz lo que Él te dice. Y dice la palabra: vosotros sois mis amigos, y si hacéis todo lo que yo os dijere. Entonces debemos cumplir la palabra, debemos leer la palabra y cumplir con los mandamientos del Señor para permanecer en Él. Y si no tenemos todavía, no hemos tenido un encuentro, es porque no hemos leído la palabra suficiente, no hemos estado en oración suficiente, y entonces el Señor te va a hablar y te va a indicar ese propósito que quizás algunos no lo tengan todavía claro. Leemos la palabra y oramos a Él. En segundo lugar, Juan el Bautista reconoció a Cristo, al Mesías. En tercer lugar, Dios reconoce a su Hijo cuando Juan lo estaba bautizando. En tercer lugar, el diablo, Satanás, los demonios reconocieron al Hijo de Dios. Reconocieron a Jesús de Nazaret. Era el Hijo de Dios. Temieron por Él. En cuarto lugar, tenemos otras personas de su propio pueblo
se quedaron extrañadas con lo que él hacía. Y en quinto lugar, sus discípulos con que él andaba, supieron que él era el Mesías. De manera, hermanos, busquemos a Dios, busquémoslos, vamos a buscarlo con el corazón abierto, vamos a abrirnos a Él, al Señor. Estamos llegando ya a los últimos tiempos. Busquemos la salvación, busquemos al Señor en verdad. Ahora yo quiero orar por esta clase, quiero orar por todos mis hermanos que me están viendo en este momento. Señor y Dios, hoy te damos gracias, Padre. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña. Gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica cada día más, Señor. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que está viendo en este momento esta clase, Señor. Bendícele grandemente, Señor. Y el que no te conoce, Señor, que abran sus corazones, Padre amado, para que te conozcan y conozcan las maravillas tuyas, Señor. Lo que has hecho en nosotros, en nuestras vidas. Nos sacaste de allí, Señor, de las tinieblas, a tu luz admirable, Padre amado, para bendecirnos a nosotros y nosotros bendecir a otros, Señor, con tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por este curso que hemos culminado hoy, Señor, con esta clase. Pero, Señor, vienen otros cursos donde vamos a llevar tu palabra, Señor. Vamos a edificar tu pueblo, Padre amado. Señor, guíanos, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para llevar tu palabra, trabajar en tu obra, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a dejar la tarea para hacer en casa. Y dice así de la siguiente manera. Pregunta número 1. Romanos 8:9. ¿Quién vive en mi vida una vez que soy salvo? Pregunta número 2. ¿A quién prometió Cristo enviar a los creyentes? En Juan 14, 16, 17. Tercera pregunta. ¿Por cuánto tiempo estará con nosotros según Juan 14, 16? Cuarta pregunta. ¿Quién nos confirma que hemos sido salvos según Romanos 8, 16? Quinta pregunta. ¿Qué se le manda hacer a cada creyente de acuerdo a Efesios 5, 18? Sexta pregunta. Efesios 4, 30 al 32. ¿De qué manera podemos entristecer al Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas, pregunta número 7. Gálatas 5, del 22 al 25. ¿Qué cualidades producirá en mí el Espíritu Santo si le permito controlar mi vida? Pregunta número 8. ¿Quién nos da poder para compartir a Cristo con otros de acuerdo a Hechos 1, 18? De manera, hermanos, hemos llegado ya finalizando este curso de discipulado que estamos haciendo, que ya hemos terminado, ya hemos visto todos los temas, nos hemos edificado en la palabra. No me queda más que decirle hasta una próxima oportunidad y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias.